En este tiempo de ayuno y oración que hemos dedicado a la fe, nosotros como iglesia necesitamos, nos urge tener una fe ciertísima, una fe bien fundamentada. Y aunque este es un tema bastante trillado y realmente hay demasiada tela que cortar, vamos a tratar, o voy a tratar de ser lo más concisa posible. Y bueno, quiero pedirles que antes de comenzar me acompañen a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Rey, hoy yo vengo delante de ti humildemente para pedirte que no sea yo hablándole a la iglesia, que no sean mis palabras, que no sea mi razonamiento, sino que sea tu palabra, tu doctrina, tu verdad, llegando al corazón de cada uno de nosotros y atravesándonos todo nuestro ser, transformando todo nuestro ser. Venimos aquí porque queremos tener una fe ciertísima, Señor. Ayúdanos y abre nuestros ojos. Te lo pedimos a ti, al único que puede hacerlo. Amén. Muy bien, entonces, para comenzar este tiempo de enseñanza acerca de la fe, yo quiero pedirles que me acompañen al libro de Números. El libro de Números es el cuarto después de Génesis, Éxodo, Levítico. Nos encontramos con Números y vamos al capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este pasaje de Números es bastante peculiar porque el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, donde fueron esclavos durante 400 años, el pueblo estuvo rebelándose contra Dios, peleando contra Moisés, contra Aarón, contra todo el mundo. El pueblo de Israel, que era esclavo en Egipto, decidió que pues la libertad en el desierto como que no les gustaba tanto. Pero Dios constantemente mostró misericordia con ellos. Dios constantemente mantuvo su promesa, porque Dios es fiel. Y el pueblo de Israel todo el tiempo estaba muerto de miedo. Entendamos que era un pueblo de esclavos. Era un pueblo de esclavos a quienes Dios les promete la tierra donde fluye leche y miel. Pero cuando ellos se enfrentan al momento en que van a tomar posesión de esa tierra, se encuentran con una realidad. Y una realidad entre comillas porque, ¿qué es la realidad? Es lo que nosotros vemos, es lo que nosotros percibimos, es lo que nosotros sentimos, ¿qué es la realidad?
Pensemos en algo. Y aquí quiero pedirles que hagamos un ejercicio. Yo no sé si ustedes han escuchado de los embarazos psicológicos. Hay mujeres cuyo cuerpo desarrolla todas las señales de un embarazo y sin embargo no están embarazadas. Pero la realidad visible es que se les aumenta el vientre, cambia su piel, cambia todo, pero no están embarazadas. Entonces, ¿qué es la realidad? Hay personas que desarrollan enfermedades porque piensan en eso. Y de hecho hay un síndrome que ahorita no recuerdo cómo se llama, Munchausen, algo así, no recuerdo, que las personas desarrollan y el cuerpo produce todas las señales, los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, esa enfermedad no está, no existe. Nuestra mente es capaz de jugarnos las peores pasadas. Por eso, cuando nosotros hablemos de realidad, entendamos algo. Hay una realidad que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y a esa realidad es a la que va a apuntar siempre Dios. Entonces, para entender esto, miremos un momento, porque el pueblo de Israel no es así como el pueblo más chévere de la historia. Ya en unos capítulos atrás, en Números capítulo 13, vamos a leer desde Números 13, 25 al 33 y luego el 14 del 1 al 11. Miremos un momento qué está pasando aquí. En el versículo 25, Moisés había ordenado a un grupo, vayan a ver el lugar, ese lugar que nos va a dar Jehová. Y entonces en el versículo 25 dice que volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Era un grupo, vieron, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Estos locos se fueron a ver cómo era la tierra que Dios les había prometido y qué era lo que se iban a encontrar, para que no fuera todo el pueblo. No podemos olvidar algo, ese es un pueblo de esclavos, 400 años siendo esclavos en Egipto. Entonces, dice que en el desierto de Param, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella ciudad es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esto es lo que están sintiendo ellos en ese momento. Y que cuando ellos dan el mensaje, ¿qué pasó con la congregación? Números 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto.
Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les teman. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo sé que muchos estarán pensando, ¿por qué Adriana elige esta porción en vez de Hebreos 11, en vez de cualquier otra porción que hable directamente de la fe? Pero miremos este punto. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros, cada uno de nosotros, tiene una aparente realidad. La aparente realidad del pueblo de Israel era que a donde ellos querían llegar era para ellos imposible, porque su realidad decía: esto es una tierra de gigantes. Nosotros somos un pueblo de esclavos. Tres coscorrones y nos mandan de vuelta a Egipto. Nos matan porque estos son más poderosos que nosotros. Vamos a volvernos a Egipto. Vamos a volvernos al sistema de esclavitud. Vamos a hacer, ojalá muriéramos aquí. Y entonces, alguno podrá preguntarse: ¿qué tiene que ver esto con la fe y qué tiene que ver esto con nosotros? Pues es que nosotros somos como ese pueblo de Israel. Nosotros, los que decimos creer, y esto es un tema que para mí es personalmente delicado, porque esto es algo con lo que yo me he confrontado desde que tomé la decisión de seguir a Jesús y de andar por sus pasos. Porque yo me dije a mí misma: Pedrosa, si tú no vas a creer de verdad, renunciemos de una y nos quedamos donde estamos. Porque la salvación nos lo dice Jesús, lo dicen los testigos, lo dicen los apóstoles en sus cartas. La salvación viene por la fe, el creer. El autor de la carta a los Hebreos nos va a decir que la fe es la certeza. No lo voy a parafrasear. Vamos a Hebreos 11. Mejor miremos Hebreos 11, versículos 1 hasta el versículo. Leamos el versículo 1 y el versículo 3, por favor. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 3. Dice el autor de la carta a los Hebreos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces entendamos, si el universo fue creado, fue constituido por la palabra, ¿qué es lo que se puede ver? El universo, ¿cierto? Todo el universo, todas las cosas físicas, materiales, todo lo que podemos tocar, ver, esa realidad que nosotros, a la cual nosotros recurrimos con tanta facilidad. Eso fue creado por algo que no se ve. Y eso que no se ve es la palabra de Dios. Y recordemos el versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Si no es el cumplimiento de esa palabra, la convicción de lo que no se ve.
Y aquí nos confrontamos, confrontémonos un momento, parémonos, detengámonos aquí un momento. ¿Nosotros tenemos certeza del cumplimiento de la palabra de Dios? ¿Sí o no? O a veces. Depende de lo que esté viendo, depende de lo que me muestre la realidad aparente a la que estoy siendo sometida en un momento determinado. Yo tengo certeza de la palabra de Dios. Y aquí los invito a que hagamos otro ejercicio. Los que tienen un trabajo en una empresa, y digamos una empresa mediana o grande, o el trabajo en una multinacional, el trabajo en una embajada. Cada uno de los que tiene un trabajo tiene un contrato firmado. En ese contrato a usted le dicen, le vamos a pagar su sueldo, que es tal X monto, X cantidad de pesos, de dólares, de la moneda que sea. Esto es lo que le vamos a pagar. Y se lo vamos a pagar este día, el día 1 de cada mes. Así que usted, el día 1 de cada mes, pues usted va al supermercado, va a la tienda, va a donde tenga que ir, va a un restaurante, va a donde quiera y pasa la tarjeta de débito, la tarjeta del banco tranquilamente, porque usted tiene la certeza, la convicción de que su sueldo está ahí. Si usted es una persona que trabaja en una empresa y la empresa le dice, bueno, vamos a mandarlo a otra ciudad o a otro país y en ese lugar va a tener, le vamos a dar casa, le vamos a dar carro, colegio para los niños, usted, eso lo hacen todas las multinacionales que llevan a sus trabajadores a distintas partes del mundo. Lo hacen las embajadas de todos los países. Le dan a las personas que viajan, le dan carro, le dan casa, le dan su sueldo, le dan colegio para los niños, le dan todo. Si usted trabaja en una empresa, si usted trabaja en una embajada y lo llevan a otro país, usted no está pensando, ¿será que sí? ¿Será que me van a depositar mi sueldo completo? ¿No será que me van a descontar lo del arriendo de la casa? Uy, no, ojalá no me den una casa tan cara, porque dígame si la embajada deja de pagar la casa y la tengo que pagar yo. Y cierto que no. Cierto que nosotros creemos en un contrato firmado por el hombre, pero hay un contrato firmado por Dios y ha sido firmado con la sangre de su Hijo amado. Y ese contrato está aquí, es la palabra, toda la palabra de Dios, todo. Nosotros cogemos un contrato con nuestra empresa, con la empresa donde trabajamos y creemos lo que está diciendo allí. Porque si la empresa no cumple, se le puede demandar. ¿Y nosotros qué estamos creyendo de la palabra de Dios? Que Él no va a cumplir su palabra. Nosotros no sentimos certeza del cumplimiento de la palabra de Dios. Y podemos decir de la boca para afuera, sí, claro que sí, yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que Él me salvó. Listo. Nosotros creemos porque como buenos cristianos, nosotros creemos que Jesús nos salvó. Nosotros estamos convencidos, sí, la salvación es por la fe y no es por las obras. Yo no tengo que hacer o que dejar de hacer nada. Ya Jesús me salvó. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero resulta que cuando nosotros nos enfrentamos con esos gigantes, llámese enfermedad, llámese desempleo, llámese crisis económica, llámese crisis familiares, crisis de soledad, de lo que sea. ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es el gigante con el que se está encontrando usted en este momento? ¿Cuál es esa realidad que lo está haciendo temblar y le está haciendo sentir, ¿para qué me sacaste de Egipto? O tengo que solucionar. Cuando nosotros empezamos en nuestro corazón a maquinar, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo lo voy a solucionar? Tengo este problema. Aquí está el gigante monstruoso que me va a aplastar. ¿Qué hago? Si yo empiezo a cuestionarme qué hago en mis fuerzas,
yo no estoy confiando en la palabra de Dios. Recordemos algo. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás, todo va a ser añadido. Vamos a suponer que nosotros realmente estamos buscando a Dios por el reino y no por las añadiduras. Listo. ¿Por qué entonces dudamos de que Él nos va a dar las añadiduras? Y las añadiduras, póngale el nombre que usted quiera, porque llámese salud, dinero, trabajo, relaciones familiares, paz en la casa, todo eso son añadiduras. Su familia, a la que tanto ama, por la cual daría la vida, eso es una añadidura, nada más. La familia no es lo más importante. La familia es una añadidura. La salud, no, todo bien mientras haya salud. Pues la salud es una añadidura. Todo es una añadidura. Y sin embargo, a nosotros nos cuesta creer que Dios nos va a dar esas añadiduras. Aunque lo haya dicho Jesús, aunque esa palabra haya salido de la boca de Dios mismo, ¿cómo nos cuesta creer? ¿Cómo nos cuesta creer que acercándonos a Jesús, Él realmente va a saciar mi sed, todas mis necesidades, toda esa ansiedad en la que puedo encontrarme por cualquier razón? Él va a saciarlo cuando yo crea en Él. Creer es la clave. Pero la pregunta es, ¿qué es entonces creer? Y la palabra creer es una palabra hermosísima y sencillísima. Significa confiar. Confiar. Así como usted confía cuando a la empresa le dicen que le van a pagar el primero de cada mes, o el 25, o el 30. Usted confía tranquilamente. Usted sabe que su dinero, su sueldo, está en la cuenta bancaria el día que la empresa dijo que va a depositarle su sueldo. Así como cada uno de nosotros tiene sus niveles de confianza en diferentes contratos firmados con diferentes personas naturales o jurídicas, pues nosotros, como creemos que podemos demandar y que no va a pasar nada, pues entonces estamos confiados. Esa confianza a veces nos falla cuando hablamos de la palabra de Dios. Veamos unos ejemplos simples. Hablemos de uno de los temas que más está quejando en este momento a la gente, la salud y el dinero. Esos dos temitas que son tan escabrosos. Miremos la salud. Pensemos en la salud. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio capítulo 28, en ese capítulo tenebroso, porque son 14 versículos de bendición y más o menos 50 de maldiciones. Bendiciones por la obediencia. Oye, Israel, si tú obedeces todo lo que yo te prescribo hoy, serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendita tu artesa de amasar, benditos tus rebaños, bendito todo. Bendito tú en tu entrar y en tu salir. Vendrán tus enemigos por un solo camino, y por 7 caminos huirán despavoridos. Yo iré delante de ti todas las bendiciones. Qué rico. Todo va a estar bien. Además, todas las naciones te pedirán prestado, tú les prestarás a todos, todo va a estar divinamente, pero hay una condición, y la condición es si tú cumples todos los mandamientos que te prescribo hoy. Pero si te niegas a cumplirlos, vendrán a ti y te alcanzarán estas maldiciones. Maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito el fruto de tu vientre, maldita tu alacena, maldito tus ganados, tus frutos, todo va a ser maldito. Y hay un montón de enfermedades, enfermedades que ni tú ni tus padres conocieron. Locura, ceguera, eh, tú te le vas a deber a todo el mundo. Vas a sembrar y no vas a cosechar nada. Otro se comerá tu cosecha. Una situación horrorosa.
Pero si nosotros sabemos, estamos ante la maldición y la bendición, estamos aquí, ¿qué elijo? ¿Qué elijo? Yo quiero la bendición, pero la realidad es que yo no puedo cumplir los 600 y tantos preceptos que hay en la ley de Dios y no alcanzo, yo no alcanzo, pero hay uno que sí alcanza. Jesús, nos va a decir Pablo en la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 3. Creo que sí, si no es Gálatas capítulo 3, lo parafraseo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él nos redimió de la maldición. Él se hizo maldito por nosotros. Y aquí estamos ante una realidad. Él fue colgado de un madero. El texto base para esta enseñanza fue Números 21, lo de las serpientes. Esas serpientes que mordían al pueblo por estarse quejando, por estar fregando, por andar de canzones. Ustedes van a seguir quejándose, tome para que se quejen. Así como todo buen papá, así como toda buena mamá, tome para que tenga por qué chillar. Vaya, y todo el que era mordido moría. Pero ellos le pidieron a Moisés, ora por nosotros para que Jehová nos quite estas serpientes. Lo genial es que no les quitó las serpientes. Lo que mandó Dios fue, hágase una serpiente de bronce, cuélguela en un madero, levántela y todo el que mire a esa serpiente, que el que sea mordido por esas serpientes ardientes y mire la serpiente de bronce, vivirá. Y resulta que Jesús, cuando tuvo ese encuentro con un fariseo llamado Nicodemo, un hombre que sabía tanto de la ley, tanto de la palabra de Dios, un hombre piadoso y bueno, Jesús le dice, oiga, usted tiene que nacer de nuevo. Y además le dice, así, vamos a leerlo mejor. Juan capítulo 3, versículo 14, Jesús le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no nos quitó las serpientes. Dios no nos quitó a nosotros los problemas. Los problemas están allí. Los retos están. Los gigantes están. Pero levantó a su Hijo, puso a su Hijo, dio a su Hijo, entregó a su Hijo para que fuera levantado como un maldito. Maldito todo aquel que muere en un madero. Y lo levantó para que nosotros creyéramos. Para que nosotros, al ver esos gigantes, al ver la enfermedad, al ver la pobreza, al ver el desempleo, al ver las crisis familiares, al ver las crisis que se avecinan, lo que sea, nosotros miremos a ese madero, miremos a Jesús y creamos, confiemos en Él. Tú dijiste, Señor, tú dijiste y tú harás. Tú dijiste, tú me libraste de la maldición. Yo no soy maldito. Yo no soy, y tenemos que entender eso. Yo les pido, lean Deuteronomio 28 completo, y entonces van a encontrar algún versículo que decía, ay, sí, yo estoy aquí, estoy, estoy en esta maldición. No, yo estoy aquí, yo estoy allá, y van a ver todos los lugares donde esa situación, ese monstruo, ese gigante, esa serpiente que los está mordiendo, va a estar en alguno de esos versículos de Deuteronomio 28. Pero recordemos, ahí está la cruz que nos está diciendo, yo te redimí,
yo te redimí del pecado. Yo me hice maldito para que tú vivas en bendición. Y eso no significa que todo va a ser fácil, que ahora todo va a ser color de rosa, que vamos a vivir en el mundo de los pequeños ponis, que todo va a ser lindo. No, ahí están los gigantes. Y si es una enfermedad, y si eso que nos está quejando a nosotros es una condición de salud, pues recordemos algo. ¿Qué nos dijo Jesús? Marcos capítulo 16, él dijo claramente en el versículo, capítulo 16, versículo 15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Recordarnos los unos a los otros. Él se hizo maldito para librarnos de la maldición. Él ya perdonó todos nuestros pecados, pero aún hay más. Esto parece un infomercial. Aún hay más. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces lo único que tenemos que hacer para ser salvos es creer, confiar, confiar en Jesús. Pero aún hay más. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la misión que nos dejó Jesús. ¿Cuál es el gigante que nos está quejando? ¿Una enfermedad? ¿Es un espíritu de enfermedad? ¿Es ansiedad? ¿Es depresión? ¿Es angustia? ¿Es una enfermedad física? Pues Él ya nos dio las armas. Él ya nos dio las armas para que nosotros ganemos esta pelea. Entendamos algo. Jesús ya lo hizo. Ya ganó. Él ya derrotó a Satanás. Nosotros estamos en la resistencia. Nosotros como iglesia somos un ejército levantado para llevar las buenas nuevas de salvación, para destruir las obras de Satanás, pero tenemos que creer en nuestro capitán. Él va delante de nosotros, lo va a decir por medio del profeta Isaías, por medio del profeta Jeremías, Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Él va delante, si Él va delante de mí, ¿qué rayos tengo que temer yo? Yo estoy viendo los gigantes, ese es el problema. Ese es el problema. Nosotros nos desviamos, nosotros nos acobardamos mirándole a los ojos a esos gigantes, al jereseo, al jebuseo, al amorreo, a todos los que nos están asustando. Ellos están ahí, pero ya nosotros estamos con el vencedor. Nada nos puede derrotar. Nada, a menos que yo me salga de la cobertura de Dios y yo decida volverme a Egipto y yo tome la decisión de decir, esta batalla no la puedo ganar. No, 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 yo no puedo ganar esta batalla. Jesús no va a poder con esto. Entonces retrocedo y me voy a Egipto otra vez y me vuelvo a la esclavitud, porque no estoy creyendo que las armas de Dios son lo suficientemente poderosas para vencer a Satanás. Pensemos en algo, y lo voy a poner de una manera bien grotesca, pero bien grotesca. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen y no me echarán fuera demonios. Yo le voy a preguntar algo. ¿Qué clase de Dios miserable mandaría a sus hijos a echar fuera demonios y luego diría, ay, no, es que no era mi voluntad que ese saliera, no, ese no, qué pena. O nos diría, ¿qué clase, si Dios es nuestro Padre, porque
Ese es uno de los fundamentos de nuestra fe, que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y si nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios, pues nosotros estamos bajo la cobertura en la casa del Padre. Él va delante de nosotros, Él lo dijo, y es más, lo dice aquí, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ah, pero entonces a nosotros nos va a decir, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, pregunto, ¿qué clase de papá miserable, desgraciado, burlón, mandaría a sus hijos, vaya y ponga las manos sobre los enfermos, para luego decir, es que no, ese enfermo no era mi voluntad que se sanara? No, esa no. ¿Cómo vamos a dudar nosotros de la voluntad de Dios que ya está escrita aquí? ¿Cómo vamos a dudar de eso? ¿Qué clase de Dios miserable anunciaría 750 años antes del nacimiento de Jesús? Ciertamente llevó él todas nuestras enfermedades, pero no todas. O sea, sí todas, pero no todas, ¿no? Eso es una forma de escritura hiperbólica. No, 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 no. Dios dijo, ciertamente llevó él todas nuestras enfermedades. Dios dijo, por su llaga fuimos curados. Y todavía nosotros nos preguntamos o dudamos, ¿será la voluntad de Dios que yo me sane? ¿Será o no será? ¿En qué clase de Dios estamos creyendo? Y yo les estoy compartiendo la confrontación que me hago a mí misma cada vez que me encuentro con uno de esos gigantes, cada vez que me quieren derribar, cada vez que me quieren hacer acobardar, y yo pienso, ups, ¿será mejor que me devuelva a Egipto? Ups, ya tengo como fastidio de este pan tan liviano. Allá lo que leímos en Números se estaba refiriendo al maná, a ese pan que cayó del cielo. Y Jesús va a decir, no, 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 el verdadero pan que cayó del cielo soy yo. Tengo fastidio de Jesús, de la palabra de Jesús, me parece como que no es tanto. Para mí es duro creer la palabra de Jesús. Para mí es duro. Para mí es duro creer porque otro punto débil, otro punto flaco de nuestra fe, la provisión. Para mí es duro creer que Él me va a proveer de todo lo que yo necesite. Y en una ocasión, les cuento, o sea, una amiga que yo quiero mucho, hace algunos años me decía, ¿cómo vas a hacer tú? ¿Cómo vas a tomar tú esas decisiones de dejar todo para dedicarte a la obra? Sí, claro que Dios te va a proveer. Entonces, bueno, vivirás por ahí en una habitación allá en la fundación, comerás pan de esos que donan en la fundación, te vestirás con la ropa que donan en la fundación. Y yo me sentí como que estaba delante de un gigante que no iba a poder vencer jamás. Pero nuevamente, ¿en qué clase de Dios estoy creyendo? Y esta confrontación me la hice. Y si yo leo toda la Biblia, si yo leo todo lo que dice la palabra de Dios, pues Dios jamás vistió a su esposa, que en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento es la iglesia. Nunca vistió a su esposa con harapos. Nunca le dio a su esposa a comer las sobras. Dios, ese no es nuestro Dios. Ese no es el Dios bíblico. Tal vez es el Diosito que a veces nosotros tenemos, pero el Dios bíblico es un Dios que es sobreabundante, que es generoso, que es dador de todo lo bueno. Y Él siempre lo va a decir, yo tengo para ti planes de bien y no de mal. Nosotros a veces, y esto es muy triste decirlo, nosotros como cristianos, cuando estamos en algunas situaciones de adversidad,
A veces sentimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. No, que se haga la voluntad de Dios, ni modo. Y lo decimos con una resignación que da vergüenza. Y lo digo porque yo lo he hecho. Y un día orando yo me confrontaba y decía, pero qué rayos ¿cuál crees tú que es la voluntad de Dios? La palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Yo creo que mi voluntad puede ser mejor que la de Dios. Y ese es el problema. Nosotros sentimos que la voluntad de Dios, o podemos llegar a sentir en determinados momentos que la voluntad de Dios va a ser mala, me va a hacer sufrir, me va a hacer sentir miserable, pero tengo que resignarme. ¿Acaso uno se resigna a lo que es bueno, perfecto y agradable? ¿Acaso uno se conforma con lo que es bueno, perfecto y agradable? ¿Quién es nuestro Dios? ¿En qué palabra estamos creyendo? Yo pienso que en muchas ocasiones nosotros tenemos una imagen de Dios definida por el entorno en el que nacimos, por las palabras que hemos escuchado, por las doctrinas que tenemos metidas en nuestra cabeza, porque nosotros estamos llenos de doctrinas. No importa de dónde venga usted, no importa cuán sana sea la doctrina de la iglesia donde se está congregando. Hay doctrina de hombre y punto. Yo estoy hablando, yo estoy hablando palabra de Dios, pero es una palabra de Dios filtrada a través de mis experiencias, mis emociones, mi formación. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y extraer lo que realmente es palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra. Por eso necesitamos estar alineados con la palabra, leer la palabra de Dios, meditar sobre la palabra de Dios, porque todo lo que los demás nos van a decir está empapado de su formación, de su doctrina, de sus pensamientos, de sus experiencias, y saben que no hay nada más engañoso que nuestras propias experiencias, porque nuestras experiencias nosotros las creemos la realidad. Y resulta que nuestras experiencias son simplemente algo que nos pasó en determinado momento, en determinadas circunstancias, pero no siempre va a ser así. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios nos está hablando de un Dios que muchas veces se parece a algunas de las cosas que creemos de Dios, algunas de las cosas que ya creemos. Entonces, cuando nosotros vamos capturando esos versículos, esas cosas que nos dice la Biblia, que se parecen al Dios que yo tengo preformado, pero todas aquellas que no se parecen a lo que yo creo, las desecho. Eso no, Dios no puede ser así. Pero resulta que si nosotros no dejamos que la palabra nos limpie, que la palabra derribe todos esos pensamientos que yo tengo atrincherados en mi conciencia, todos esos razonamientos que yo he hecho antes, pues yo no voy a creer nunca, yo no voy a confiar nunca en Dios. Yo voy a confiar en ese Dios que yo me he creado a mi imagen y semejanza, conforme a lo que satisface mis necesidades. Pero ese Dios nos salva. El Dios que salva no solamente nos salvó de la muerte, de la esclavitud del pecado, no solamente nos libró de la maldición, también nos adoptó como a sus hijos. Y si hijos, también herederos, va a decir Pablo, y coherederos con Cristo, si es que nosotros padecemos juntamente con Él. Esa es la partecita que no nos gusta mucho, pero no es solamente padecer, porque nosotros no nos podemos saltar de un extremo a otro, pensando que Dios me va a dar todo, Dios me va a complacer en todo. Sí, yo soy la princesita del Señor y entonces todo va a ser lindo.
y Dios me va a prosperar en todos mis caminos y va a conceder los deseos de mi corazón. Dios me libre de concederme todos los deseos de mi corazón. Si Dios me concediera todos los deseos de mi corazón, yo estaría presa o muerta. Pero si yo estoy creyendo, me paso al otro extremo y creo, es que Dios, no, nos va a poner a pruebas. Sí, es que Dios va a probar mi fe y entonces va a haber cada vez más y más situaciones duras, oscuras, adversas, para que yo me fortalezca. Y entonces, ¿qué rayos? ¿Dios no es padre? Dígame, por favor, ¿qué padre le hace eso a sus hijos? De estarlos probando y probando y probando, a ver que esta vez sí va a caer, esta vez yo veré. Nosotros no podemos estar creyendo lo que nos apetezca de Dios, porque Dios habló. Y en eso se fundamenta nuestra fe, en que Dios habló. Y Dios habló primero por medio de los profetas. Sí, todo el Antiguo Testamento. El primero habló por medio de los profetas, pero ahora nos habló por medio de su Hijo. Y su Hijo, Jesús, está por encima de todo, por encima de los ángeles, por encima de Moisés, por encima de la ley, por encima del templo, por encima de absolutamente todo. Jesús es el que está allí hablándonos hoy. Y su palabra es palabra de Dios, porque Jesús nunca habló por su propia cuenta. Y es tan grande, tan impresionante el cumplimiento de la palabra, que no solamente es que se cumplió en Jesús, no solamente es que en Él se cumplieron todas las profecías, sino que todo lo que Él dijo se ha cumplido y se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo por toda la eternidad, porque Él mismo lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Nosotros como iglesia necesitamos tener una fe ciertísima, una fe fundamentada no en la doctrina de los hombres, porque los hombres nos van a decir lo que les parece. Las personas, sea el mejor sacerdote, sea el mejor cura, el mejor pastor, el mejor profeta, el mejor maestro, evangelista, lo que sea la mejor persona que nosotros hemos conocido, nos va a hablar su doctrina, nos va a hablar con base a su experiencia, a su formación, a su ser. Pero esa palabra no nos va a salvar, esa palabra no nos va a librar, esa palabra no nos va a sacar de la esclavitud, ni de la oscuridad, ni de la muerte. La única palabra en la que nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza es en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús. Él lo dice Pablo en una de sus cartas. La fe es por el oír, en la carta a los Romanos. Por el oír y el oír la palabra de Dios, la palabra que nos vino a traer el Hijo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Si nosotros nos paramos allí, no importa cuán grande sea el gigante que tengamos al frente, no importa cuántas serpientes estén mordiéndonos en este momento. Si nuestra mirada está fija en Jesús, nada nos dañará. Puede incluso que nos maten. Eso está escrito. Jesús lo dijo. A ustedes los llevarán presos por mi nombre, por causa de mi nombre. Y eso será ocasión o una oportunidad para que den testimonio. Algunos de ustedes los matarán. Y así ha sido toda la historia, desde que Jesús, empezando de Jesús, que lo mataron, hasta los mártires que tenemos hoy, que siguen dando la vida por el Evangelio. Jesús sí nos dijo eso, pero Jesús nos dijo, el que deje madre, padre, hermanos, hijos, tierras, posesiones, todo, por mi causa, por mí, por el Evangelio, tendrá 100 veces más ahora, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús no dijo que nos iba a dejar muriéndonos de hambre, ni muriéndonos de enfermedades. De hecho, nosotros hoy a las 6:30, como todos los viernes,
tenemos el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hasta ahora, que hoy empezamos el capítulo 14, pues de todos los discípulos ha habido un solo caso de enfermedad y muerte. Fue el caso de Dorcas. Pero eso fue una enfermedad y muerte con un propósito, para que Pedro la resucitara y para que Pedro se quedara en Jope y luego seguir su predicación a Cornelio y a toda su familia, y para que la iglesia se diera cuenta que también los que no son judíos reciben el Espíritu Santo. Hasta ahora un solo caso. Hasta ahora eso es lo que nos ha dicho la palabra. Pero nosotros tenemos que tener nuestra confianza puesta en el contrato firmado por Dios. Y nosotros podemos decidir si me quedo en la maldición o me quedo en la bendición. Ese es el reto que cada uno de nosotros tiene por delante. Nosotros estamos en medio, cada uno de nosotros, en medio de situaciones difíciles en algún área. Sea que su esposa o su esposo no sean creyentes o sean esos creyentes tibios y los tengan hasta aquí y entonces, ¿qué pasa con mi familia? Porque yo oro y oro y oro por ellos y no pasa nada. Pues la palabra nos está diciendo que la oración de la mujer, el testimonio de la mujer creyente puede ganar a su esposo no creyente y viceversa. El esposo creyente puede ganar a su esposa para Cristo. Entonces, cada vez que dudemos, hagámonos esta pregunta bien bizarra. ¿Qué clase de Dios, qué clase de miserable nos diría eso para después decir, "Ay, no, no que se pierda, déjela. No, yo no la quiero en mi reino"? Eso no fue lo que dijo Dios. Dios habló, Dios nos dijo, Dios nos mandó a hacer cosas. Jesús nos mandó a hacer cosas. Predicar el Evangelio. Y ahí sí nos advirtió que algunos creerán y otros no. Entonces, allí nosotros solamente podemos es descansar en la tranquilidad de que nosotros hicimos nuestra parte. Pedirle que nosotros no seamos tropiezos, no seamos tan brutos para espantar a la gente del camino de Dios. Pero nos mandó a predicar el Evangelio y llevar las señales. Vayan y echen fuera demonios. Vayan, pongan las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Por qué nosotros vamos a dudar de esto? ¿Por qué nosotros vamos a dudar de que Él nos va a sustentar en todo? ¿Qué clase de Dios? Pregúntense los que son padres. ¿Le harían eso a sus hijos? Tome y vaya y díganle al señor de la panadería que me mande el pan que ya le pagué, para que después el niño vaya a la panadería y le diga, mi papá me mandó a buscar el pan que ya pagó. No, aquí no hay ningún pan. No, su papá no ha pagado nada. ¿Acaso alguno de ustedes le haría eso a sus hijos? ¿De verdad? ¿Cierto que no? ¿Por qué Dios nos va a mandar a nosotros a hacer algo? ¿Para qué Dios nos va a mandar a una pelea que nosotros vamos a perder y diciéndonos, engañándonos? No, yo voy a ir delante de ustedes como poderoso gigante, y tan bobo se lo creyó. Así tipo, ¿en serio? ¿En qué clase de Dios estamos creyendo? Él va delante de nosotros. Y nosotros podríamos pensar, volviendo al libro de Números, pero espere un momento, porque Dios les promete la tierra donde fluye leche y miel, y esta pobre gente tiene que pelearla. ¿Qué es eso? ¿Por qué Dios les hace esa cochinada? ¿Por qué Dios nos manda a nosotros? ¿Por qué Dios no elimina de una vez, de verdad? Si se llevó todas las enfermedades, la pregunta de siempre, si se llevó todas las enfermedades, ¿por qué la gente se sigue enfermando? ¿Por qué? Si es verdad que Él nos va a sustentar, pero ¿por qué hay tanto cristiano que está sin trabajo, sin plata, sin nada? ¿Por qué? La familia de los creyentes. Porque ahí es donde se ejercita la fe. Ahí, porque ellos tenían que pelear
Ellos tenían que pelear en Números 13, 14, ellos tenían que pelear por la tierra que fluye leche y miel, pero sabiendo quién va delante de nosotros. Nosotros ya tenemos esta guerra ganada. Ellos tenían que decir, podrán venir como Caleb y Josué, ¿qué les pasa? Claro que vale la pena. Vayamos, vayamos. Vengan, vamos todos juntos. Pero nosotros no podemos estar como iglesia metiéndole miedo a la gente diciendo, no, no, no vaya al médico. Corra al médico. No, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Yo le puedo prestar la tarjeta de crédito, usted me paga los intereses, vamos a ver qué. No, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros tenemos como iglesia que ir adelante. Aunque las serpientes estén mordiéndonos los talones, pues nosotros le pisamos la cabeza, porque Jesús se hizo maldición y tan fiel es la palabra de Dios, tan ciertísima es la palabra de Dios, que para cumplir lo que él ya había dicho, Dios el Padre escuchó los gritos y el clamor de su Hijo amado diciendo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, aparta de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, no que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre hizo la voluntad que él ya había expresado por medio de la Escritura. Le duela o no, su hijo murió como un maldito, clavado en un madero, para que nosotros vivamos en bendición. Si Dios es capaz de llevar su voluntad, el cumplimiento de su palabra hasta ese extremo, pues ¿cómo no va a cumplir todo lo demás? ¿Cómo no va a hacer todo lo demás? No dudemos de la palabra de Dios. Miremos esa cruz y recordemos, Él me libró de la maldición. Ahí quedaron clavadas mis maldiciones. Ahí quedó clavada toda mi enfermedad, toda mi culpa, todo lo que me estaba aprisionando, todo lo que me estaba quitando la vida, quedó ahí clavado. Y ahora yo soy bendito por la sangre de Cristo. Yo soy bendita. Yo estoy en bendición, yo soy bendita en la ciudad, bendita en el campo, bendito el fruto de mi vientre, bendito todo, porque Él se hizo maldición por mí. Entonces, no dudemos de la palabra, aferrémonos a la palabra de Dios. Y cada vez que sintamos esa tentación de dudar, pensemos en una sola cosa: ¿qué clase de padre va a decirme a mí que me va a dar esto para luego dejarme morir en el intento? Vamos a hacer una oración cortita para terminar este tiempo, pidiéndole al Señor que nos ayude a tener una fe ciertísima, que nos ayude a mirar la cruz cuando nosotros estemos mirando las serpientes mordiéndonos los talones. Padre bueno, y te damos gracias por tu palabra que nos transforma, que nos vivifica. Tú, Señor, eres quien nos va a levantar en todos estos retos que estamos atravesando cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra debilidad, tú conoces nuestros temores. Hoy te pedimos, fortalécenos, levanta nuestra cabeza, levanta nuestra mirada para que nosotros veamos cómo tú, Señor Jesús, cumpliste todo lo que el Padre te dio. Tú, Señor, nos hiciste benditos haciéndote tú maldito. Que nosotros no olvidemos ese sacrificio, Padre. Que nosotros ayúdanos a confiar en tu palabra, ayúdanos a confiar plenamente en ti, que nunca tengas que decir de nosotros, ¿hasta cuándo no confiarán en mí? Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas. Amén.